Bueno, muy bien. Pues les doy las gracias a todos y cada uno de ustedes por estar el día de hoy en este club de lectura. El día de hoy vamos a leer eh, Mateo capítulo 9 y vamos a leer y vamos a comentar cada uno de los versículos del 18 al 38, esperando que sea de bendición y que podamos nosotros aprender mucho de esta lectura. Y me gustaría empezar, como siempre, leyendo el texto bíblico. Para esto le voy a pedir de favor a mi hermano Osvaldo, si nos puedes hacer favor, Osvald, de leer estos versículos, te lo voy a agradecer mucho. Sí, hermano, claro que sí. Oh, muchas gracias. Vamos a comprender ahorita, se recuerdan que en los estudios anteriores, cuando empezamos en Mateo capítulo 8, vimos que Jesús hizo 9 milagros. En realidad lo estamos dividiendo en grupos de tres grupos de 3 milagros cada uno. El primer grupo de milagros comenzó con Mateo capítulo 8 versos del 1 al 4 y comenzó con la curación de un leproso. Después siguió con la sanación del criado del centurión y después con la sanación de la suegra de Pedro. Estos 3 milagros representan a los tres milagros a los cuales Jesús hizo a 3 de los grupos más vulnerables de la sociedad en su época. Un leproso, que era considerado una persona inmunda. Después sanó al criado de un centurión romano, que era un gentil, que también era despreciado por los judíos. Y también sanó a una mujer, en este caso fue la suegra de Pedro. Las mujeres, también lo comentamos, eran las mujeres en aquel tiempo estaban rezagadas, ¿verdad? No tenía el mismo valor una mujer que un hombre y no tenía los mismos derechos. Después, en el segundo grupo de 3 milagros que estudiamos ahí en el capítulo 8, vimos que Jesús demostró tener poder incluso sobre la naturaleza. También demostró tener poder sobre lo sobrenatural con los endemoniados y también tenía poder sobre el pecado. Eso ya comenzando el estudio del capítulo 9. Sin embargo, ahora, a partir de estos versículos, nosotros vemos que Jesús tenía poder también sobre la muerte y también tenía poder sobre el cuerpo humano, sobre nuestros sentidos para recuperar algunas funcionalidades, en este caso la vista y el habla. Este primer milagro que vamos a empezar a leer, el poder de Jesús sobre la muerte, en realidad fue un milagro doble. Fue un milagro doble porque ahorita vamos a ver, resucitó a una niña y también sanó a una mujer que padecía de flujo de sangre. Bueno, vamos a comenzar nuestro estudio. Para esto me gustaría dar una introducción. ¿Por qué es importante que nosotros siempre tengamos en nuestra mente presente que Dios no diseñó el mundo originalmente de la manera al mundo que Jesús se enfrentó cuando vino la primera vez? En el principio dice la Escritura que Dios creó al hombre y a la mujer para enseñorearse del mundo, de toda la creación. El mundo fue creado para el bien y la bendición del ser humano. En ese mundo original no había opresión demoníaca, no había enfermedades, no había muerte, había igualdad. Tanto el hombre como la mujer tenían el mismo valor a los ojos de Dios y para ellos también, ¿verdad? Los primeros humanos, como lo traté de representar en esa fotografía que encontré, tenían comunión directa con Dios. Dios hizo al hombre y a la mujer para tener comunión con ellos. Y si se fijan, ahí de mascota tienen un pequeño gatito, ¿verdad? Un tigre. ¿Por qué tienen ese tigre? Me gustó ese dibujo porque no había ferocidad en los animales. Y si ven el changuito que está ahí sentado junto a Jesús, junto a la piedra donde está Jesús, también era
no había no eran animales, no eran animales salvajes, no eran fieras. Había una convivencia y una plena armonía en toda la creación. En el principio de la creación de Dios había bondad, como lo puse ahí en la diapositiva, había bendición, había alegría, había gozo, no tenían que trabajar para comer, ¿no? Porque todo el alimento estaba al alcance de su mano, había armonía y había paz. El hombre, de hecho, tenía una mente completamente lúcida, y a pesar de estar solo, Dios le encomendó al hombre, su primer tarea fue ponerle nombre a todos los animalitos, ¿verdad?, de su creación. Entonces, gracias a Adán es que la jirafa se llama jirafa, etcétera. Bueno, el pecado no fue propósito de Dios para el hombre. Todas las cosas que hizo Dios fue para el hombre y fue para bien y fue para la bendición de nosotros, la raza humana. Si nosotros damos un vistazo a Génesis capítulo 2, verso 15 al 17 y leemos el 25, dice así la escritura: tomó pues Jehová a Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Tenía trabajo, pero era un trabajo para que no estuviera ocioso, no para que tuviera un sueldo y pudiera comprar su alimento, ¿verdad? Era productivo el hombre. Y dice que mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y el verso 25 dice: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban, porque no había maldad, no había conocimiento y no había lascivia, no había maldad en el ser humano. Eran perfectos ellos dos, solamente tenían un solo mandamiento. Su Biblia era muy cortita. Su Biblia, la ley de Dios para ellos era: no coman de ese árbol, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Eso era lo único que tenían que hacer. Por lo demás, vivían en condiciones ideales. No había muerte, no había enfermedades, no envejecían, ¿verdad? Pero dice que ciertamente el día que de él comieres, ciertamente morirás. Bueno, si seguimos nosotros la lectura del plan original de Dios, nosotros vemos que viene Satanás, ¿verdad?, en forma de serpiente. Y dice Génesis 3, versos del 1 al 5: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. El pecado corrompió todo lo bueno, hermanos. El pecado, todo lo que Dios hizo bueno para nosotros, por esa mala decisión, ese engaño de la serpiente, se corrompe toda la creación. Y viene una serie de maldiciones para todos los involucrados, y también de paso para toda la creación, incluyendo los animalitos que ahora se hicieron fieras a causa de nosotros, del pecado de los primeros padres. La bendición se convirtió en maldición. Llegó el espanto, llegó el clamor, llegó la angustia, llegó la ferocidad de los animales, y finalmente entró la muerte como una consecuencia del pecado. Dios les dijo: el día que de él comieres, ciertamente ese día moriréis. Pero nosotros vemos que al avanzar la historia ahí en Génesis, cuando está Dios emitiendo un juicio y una maldición y un castigo para cada uno de los involucrados, cuando le toca su turno a la serpiente, porque Dios empieza por el varón, luego la mujer, pero la serpiente no se queda atrás, ¿verdad? También hay una sentencia para ella. Dice Génesis 3:15, el famoso protoevangelio del que
No me canso de hablar porque es la primer promesa mesiánica. Es el primer versículo que encontramos en la Escritura que habla de un futuro Mesías, de un Salvador. Dice, le dijo Dios a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Cristo es la cabeza, la palabra Cristo viene de la palabra Christos en griego, que se tradujo de la palabra Meshiach, eso es en hebreo, y significa el ungido, el elegido, el Mesías. Por eso algunos brothers, y hay una secta judaizante que ya le llaman Meshiach, ¿no? ¿Verdad? El Mesías, y quieren hablar hebreo y se quieren convertir al judaísmo. Eso es una secta, eso es una herejía y eso no es correcto. Pues eso ahí solamente se demuestra una tremenda ignorancia acerca de las escrituras y de las profecías. Los profetas del Antiguo Testamento, desde Génesis 3:15 con Moisés, que es el autor de los 5 primeros libros de la Biblia, del Antiguo Testamento, predijeron, estos profetas del Antiguo Testamento predijeron que el Mesías tendría el poder para devolver la plenitud de la vida a nosotros, a la raza humana. Isaías 53, verso 4 dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Isaías también en el capítulo 30, verso 26 escribió, decid a los de corazón, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Después nosotros conocimos, cuando empezamos a leer el Evangelio de Mateo, que el nombre de aquel Salvador que vendría de la mujer, su nombre sería Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Y qué escribió Isaías en lo que acabamos de leer? Dice, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución. Dice, Dios mismo vendrá y os salvará. Bueno, nosotros seguimos leyendo y empezamos a comprender que desde la eternidad Dios ya sabía que después de crear al hombre y a la mujer vendría Satanás y los tentaría. Bueno, si él ya lo sabía, ¿por qué permitió entonces que sucediera esto? Bueno, Dios es soberano, ¿verdad? Y sabemos que Él tiene un plan. Dios sabe que tiene un plan de salvación para todos nosotros. Me gustaría entender, porque este dibujo que puse en la presentación es un poquito la profecía que acabamos de leer de Génesis 3:15, ¿verdad? Dice que la humanidad iba a haber un pleito, ¿verdad? De la simiente de la mujer, un descendiente humano de la mujer, y que la serpiente sería herida en la cabeza, como el dibujo que les puse aquí, que también lo descargué de ahí de internet. Vemos que el clavo, dice, tú le dirás, él te herirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar. Esto significa que Jesucristo, el descendiente de la mujer, iba a sufrir una herida, pero una herida en el calcañar es la parte como del talón, en un lugar que no es grave, que no pone en riesgo su vida, pero le iba a doler, iba a resultar herido, ¿verdad? Sin embargo, la serpiente vemos que está clavada en esa cruz, porque en el primer advenimiento, en la primera venida de Cristo, Dios vino a salvar a los hombres, pero también prometió que iba a regresar
también por segunda vez, y en su segunda venida Él quitaría la maldición del resto de la creación. Y cuando va a limpiar este mundo es porque también va a deshacerse, va a meter en prisión a Satanás, en prisiones lo va a encadenar a él y a sus ángeles. Eso lo vamos a estudiar los lunes que estamos estudiando teología, cuando lleguemos al punto de escatología. Ahorita estamos estudiando cristología y están invitados todos ustedes para que se firmen los días lunes a las 8 de la noche, porque ahí estamos estudiando es eso precisamente, toda la parte teológica, y los jueves estudiamos doctrina, leemos la escritura, la analizamos. Isaías también escribió en el capítulo 35 versos 8 al 10, dice: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá en él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y vendrán con gozo y alegría. Malaquías, también un profeta del Antiguo Testamento, en el capítulo 4, verso 2, profetizó: mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, que es otro nombre de Jesús. Nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como los becerros de la manada. Qué hermosa profecía de Dios por los profetas. Al final, cuando todo esto se haya cumplido y el Señor haya venido por segunda vez, ya no a salvarnos a nosotros, porque ya nos salvó desde hace 2000 años, que hay mucha gente, que es lo que ahorita vamos a estudiar, que ha sido salva, ha encontrado la salvación por medio de Jesucristo, ¿verdad? Y ha alcanzado la promesa de vida eterna. En Apocalipsis, capítulo 21, versos 3 y 4, está escrito: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos harán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Bueno, continuamos y vamos a entrar de lleno a el primer milagro que hizo Jesús. Dice así, lo voy a leer. Mi hermano Osvaldo nos hizo favor de leer en la traducción de la Nueva Biblia de las Américas. Yo lo voy a leer en la versión Reina Valera 60. Dice así: mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. En primer lugar, nosotros vemos que mientras él decía estas cosas, vino un hombre principal. Por el evangelista Marcos y también por lo que escribió el evangelista Lucas, sabemos que este hombre principal se llamaba Jairo, y que Jairo era, como lo dice aquí el texto, el hombre principal era funcionario y el servidor principal en la sinagoga de Capernaum, donde estaba Jesucristo en este momento, y donde pasó el mayor tiempo de su ministerio, en esta zona de Capernaum, que es al norte de Israel, del otro lado del mar de Galilea. Y como responsable de la sinagoga, Jairo, él era encargado pues de los servicios, de las ofrendas, de administrar la operación, de administrar los recursos de la sinagoga. Probablemente también era responsable de cuidar todos los ministerios, ¿verdad? No sé si tenían escuelita dominical, pero él era responsable de la operación y de la administración de la sinagoga. Era el principal hombre de la sinagoga allí en Capernaum. Y probablemente también era fariseo, porque todos los fariseos y los escribas que servían ahí, pues estaban a cargo de él. Entonces nosotros podemos pensar que también era fariseo. Y dice que vino, este hombre principal vino y se postró ante Jesús.
En primer lugar, vemos que cuando la palabra dice que vino y se postró, la palabra postrarse también se utiliza de manera intercambiable con adorar. Era un ademán de honor que se le hacía a la persona que se estaba honrando cuando se postraba, ¿verdad? Y postrarse significa que o se inclinó y le besó el manto. Algunos se inclinaban para adorar y besaban el suelo delante de la persona que estaba recibiendo los honores. Pero aquí lo interesante ver es que cuando él vino a Jesús, tuvo acceso a Jesús. Es decir, Jesús era accesible. Jesús no tenía guardaespaldas, no tenía un ministerio ahí de seguridad que estuviera bloqueando, impidiendo que la gente se acercara a Jesús. Tan es así que de manera muy sencilla se acerca a Jesús. Ahora Jesús también vemos que era accesible porque estaba ahí, estaba en la calle, estaba en la ciudad. No se fue a encerrar como monje, ¿verdad?, a una montaña y se fue a encerrar ahí a una cueva. Tampoco vemos que tenía un sistema jerárquico de intermediarios, que los que querían hablar con Jesús primero tenían que entrevistarse con Pedro, después con Juan y después con Jacobo y así con todos. Y después hacían una reunión para presentarle a Jesús cuáles eran las personas que lo querían ver y él decidía si lo recibía o no lo recibía. No, para nada. Jesús era accesible. Jesús es accesible para todos. Lo sigue siendo para nosotros. Bueno, también vemos que si recordamos de la clase pasada, que los fariseos ya empezaban a presentar oposición al ministerio de Jesús. ¿Se acuerdan cuando leímos que interrogaron a los discípulos de Jesús cuando hizo el llamado a Mateo? Oye, ¿por qué se sienta y se junta con esta gentuza? Bueno, Jesús ya estaba presentando, o los fariseos y los escribas estaban presentando indicios de que no era aceptado por la gente religiosa, por los escribas y fariseos. Pero aquí parece ser que a Jairo, que era el jefe de todos, no le importó lo que fueran a pensar de él. Él simplemente se acerca a Jesús para pedirle ayuda. Esto nos habla de una actitud de Jairo muy sincera y además muy valiente y muy humilde, porque hace una reverencia, se postra ante Jesús. Esto es un valor muy importante. Después hace una petición a Jesús, una petición poco usual, algo que es humanamente imposible de conceder a cualquiera, ¿verdad? Se acerca y le dice: mi hija acaba de morir. Cuando dice mi hija acaba de morir, en realidad el Evangelio de Marcos y también que registra Lucas nos dan un poquito también de más información de este evento. Nos dice que cuando Jairo se acerca a Jesús, su hija todavía no había muerto, sino que estaba agonizando. Pero después, poco tiempo después, llegaron los mensajeros a informarle a Jairo que su hija ya había muerto. ¿Que para qué? Dice, ¿para qué molestas al maestro? Tu hija ya murió. Y a pesar de haber recibido esa terrible noticia, Jairo no pierde su fe y su esperanza en que la única persona que podía ayudarlo era Jesús. Y era el padre, se había convertido el padre de una niña de 12 años que acababa de fallecer. Y llega a Jesús con humildad y con valor. Los teólogos dicen que probablemente Dios ya había estado operando en el corazón de Jairo para este evento, ¿verdad? Para que cuando él llegara a Jesús, ya llegara con una actitud no como la de sus compatriotas y sus compañeros de profesión, muy soberbia,
sino realmente llegó como tenemos que llegar todos los que necesitamos y hemos reconocido que necesitamos la ayuda del Salvador. Llegó con humildad, llegó con sinceridad y llegó con valentía. Porque no por Jesús, sino por el que dirán de la gente, ¿verdad? Entonces, dijo Jairo, ven y pon tu mano sobre ella. También nosotros leímos en la lectura de la anterior que Jesús ya se había maravillado de la fe del centurión romano, que le dijo, no es necesario que vayas a mi casa, solo di la palabra y con eso bastará para que sane mi siervo. Sin embargo, creo que ahora lo que estaba transmitiendo Jairo era algo, todavía una fe mayor que la del centurión romano. Era porque Jesús hasta ese momento no había resucitado, ¿verdad? A ningún muerto. Y resucitar a una persona, regresarla de la vida, a la vida a un muerto, pues requiere de mucha fe. Entonces también puse ahí en las cosas destacables del pasaje, es la fe de Jairo. Es una fe increíble. Es una fe que no cualquiera la tiene, ¿verdad? Es una fe que deberíamos nosotros de buscar. La lectura continúa y dice así. Había cosas destacables de este pasaje. Bueno, dice que y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos, el verso 19. Bueno, entonces aquí vemos que Jesús responde a la petición de Jairo. Sabemos que Jesús pudo haber enviado a alguien más en su representación, ¿verdad? O simplemente pudo enviar poder para que la niña resucitara en su casa. Sin embargo, vemos que Jesús se levanta y le sigue. Aquí hay una demostración del amor sincero, de una compasión de Jesús, porque se levantó y lo siguió a este Jairo, este padre de una niña muerta, muy afligido, y lo sigue hasta su casa, donde yacía el cuerpo de la menor. Aquí lo primero que podemos ver de este versículo es que Jesús también es alguien que está disponible. Lo estuvo disponible para Jairo, no le dijo, ¿sabes qué? Voy mañana. No, Jesús responde inmediatamente a la petición, a una petición de Jairo que fue sincera, que fue humilde y que fue valiente. Jesús también puede responder a nuestras peticiones si nos acercamos de la misma manera que Jairo lo hizo. Nosotros podemos notar, como lo hemos estado estudiando en los lunes, ahora que estamos viendo teología, que Jesús, siendo el creador del universo, el dueño soberano del mundo, el rey de reyes y el señor de señores, nunca estuvo demasiado ocupado controlando agujeros negros y supernovas, etc. Él nunca estuvo demasiado ocupado como para tener misericordia y servir a sus criaturas. Y más cuando se acercan como Jairo, ¿verdad? Con humildad y con valentía. Dios no solamente es sensible a las necesidades de las multitudes, también Jesús es sensible a las necesidades personales de cada uno de nosotros. Y nosotros podemos tener garantía de que Jesús va a cumplir lo que dice su palabra. Al que a mí viene, no le echo fuera. Y aquí lo vemos como con Jairo lo cumplió. Yo te invito a que acudas a Jesús. Aún hay tiempo y aún a destiempo. Yo te invito a que acudas a Jesús. ¿Estás afligido? ¿Estás angustiado? ¿Estás pasando por alguna situación compleja? A lo mejor es una persona que apenas está abriendo la Biblia y está leyéndola con detenimiento.
Yo sé que el Espíritu Santo está obrando en ti. Si estás escuchando esto ahorita, estás ahorita en el estudio o estás escuchando ya una grabación, yo sé que Jesús te está hablando y está preparando tu corazón, como lo estuvo trabajando y lo hizo con estas personas que documentaron, en este caso, el evangelista de Mateo. También el autor de Hebreos nos hace una promesa hermosa, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si nosotros hacemos lo mismo que hizo Jairo, acercarnos, Jesús, que es el Creador, que es Dios, por encima de todas las cosas, Jesús es Dios, aunque en esta vino también como hombre y estamos estudiando ahorita, por eso los lunes, Cristología. Él va a estar disponible para ti y para mí. Tenemos nosotros que aprender que en esta vida hay tres tipos de personas, digo, por agruparlos en tres grupos grandes y generales, como lo puse aquí en la presentación. En primer lugar están todos los criticones resentidos, como los escribas y fariseos, que criticaron a Jesús por juntarse con esa chusma, ¿verdad? Pero una chusma humilde que había reconocido su pecado. Mateo, sus amigos, desde lo vimos en la lectura en los versos anteriores. También había muchísima gente que son curiosos, pero son espectadores. Es gente que no se compromete con el ministerio de Jesús. Es gente que solamente le llama la atención y ver qué es lo que hizo Jesús, qué es lo que está haciendo con las demás vidas, pero no están dispuestos a pagar el precio, como lo vimos también en las dos clases anteriores. No quieren pagar el precio y el costo por seguir a Jesús, simplemente son curiosos. Son como hoy en día estas personas que van a los desayunos y a los eventos evangelísticos, pero que no llevan a nadie nuevo. Van ellos. A pesar de que van todos los domingos a los cultos religiosos, ¿verdad?, donde vamos a adorar a Dios y a Jesús, simplemente van pues porque quieren salir en la foto. No se cansan de llenarse de versículos, pero no están dispuestos a hacer más como Jairo, ¿verdad? A jugarse su reputación con sus amigos. ¿Qué va a decir mi familia? Bueno, pues si mi familia me conoce, yo hasta me da pena que sepan que ahora ya soy cristiano. Pues si yo era tremendo, bueno, también Jairo era tremendo, pero él pudo reconocer una necesidad en él. Si Jairo estaba consciente que Jesús solamente lo podía salvar, pero en este grupo de personas como Jairo están los humildes, como Jairo están los desesperados, que vamos a ver ahorita más adelante, los conscientes de su pecado, de su pecaminosidad, los necesitados, los enfermos y los que están bajo tragedia. Vamos a seguir avanzando porque hay mucho que avanzar. La lectura continúa en el verso 20-22 y nos dice: y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre que desde hacía 12 años se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto, porque él decía dentro de sí: si tocare solamente su manto seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. El Evangelio de Marcos nos da un poquito de más información de este otro evento. Nos dice que Jesús salió con Jairo, y la gente le seguía. O sea, había una multitud que seguía a Jesús y mientras iba con Jairo para ir a su casa para ver a la niña que había muerto, había una multitud que le seguía y le apretaba. Era como un mercado, ¿verdad? Estaba lleno de curiosos. Y esta mujer que estaba enferma, dice, de flujo de sangre desde hacía 12 años, curiosamente eran los mismos 12 años que la niña, la hija de Jairo, había vivido, los 12 primeros y más maravillosos años en la vida de esta mujercita habían cesado y se habían oscurecido por la sombra de la muerte. En cambio, esta mujer tenía 12 años viviendo en una pesadilla, 12 años que no paraba de tener este flujo de sangre, era permanente. Habían sido los peores años de su vida,
había sido marginada por la sociedad y era una tragedia para ella. Aquí no sabemos qué tipo de enfermedad estaba padeciendo esta mujer. Probablemente en su útero pues tenía algún tumor, o estaba llena de miomas, o era cáncer, o qué estaba sucediendo, ¿verdad? El chiste es que tenía 12 años con flujo permanente de sangre. Y en Levítico 15:25 nos dice que en las leyes ceremoniales, dice, y la mujer cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre, como cuando está en su periodo. Toda cama en que se durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre el que se sentare será inmundo, como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Y cuando fuere libre de su flujo, contará 7 días, y después será limpia. Fíjense, por eso era una mujer marginada desde hace 12 años, porque nadie la podía tocar, y todo lo que ella tocara nadie más lo podía tocar, porque entonces era inmundo. Sin embargo, esta mujer, vemos que con gran fe se acerca por detrás a Jesús y toca el borde de su manto. Y nos dice la lectura, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Y esta frase que dice, si tocare solamente su manto, será salva, se puede traducir con un poquito de mayor precisión, que ella así vamos a traducirlo, que ella se la pasaba repitiendo o diciéndose eso, lo que implica una repetición continua, una acción continua de repetición. O sea, mientras ella se acercaba a Jesús, todo el tiempo estaba diciendo en su mente, si me acerco, si tan solo puedo tocar su manto, seré limpia, seré salva. Y todo el tiempo lo estaba haciendo mientras se abría paso entre la multitud para llegar a Jesús. Ese era su único pensamiento, eso era lo único que pasaba por su mente mientras se acercaba a Jesús, mientras estaba ella lo suficientemente cerca para tocar el borde del manto de Jesús. Aquí vemos entonces que esta mujer también se acerca a Jesús, pero con una fe admirable, similar a la de Jairo, similar a la del centurión romano, ¿verdad? De eso tenemos mucho que aprender nosotros. Y la lectura continúa porque dice, pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Bueno, por el Evangelio de Lucas, nosotros sabemos que Jesús se dio cuenta que había ocurrido un milagro, que de él había salido poder, y por lo que nos platica el evangelista Marcos, también sabemos que ella fue curada antes que Jesús supiera específicamente de ella. Bueno, porque Marcos nos dice en Marcos 5, 29 y 30, y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Entonces, vemos que la fe de esta mujer fue una fe grande sobremanera, ¿verdad? Que Jesús sintió que salió poder de él, que el milagro ocurrió antes que él se diera cuenta. O sea, el milagro ocurre y Jesús dice, ¿qué pasó aquí? Es algo maravilloso que ocurre. Por eso estamos estudiando Cristología, la parte humana y la parte divina de Jesús, ¿verdad? Jesús era Dios, sí, pero en ese momento él se había despojado de su deidad y era hombre también. Y bueno, eso lo vamos a estudiar y lo vamos a seguir analizando los lunes. Yo los invito a que se firmen los lunes también. Pero vemos aquí entonces que Jesús, punto número 2,
de las cosas destacables de esta lectura es que Jesús fue imparcial. Jesús fue palpable inclusive aún para esta mujer que ceremonialmente era inmunda. Y a Jesús no le importó que el borde de su manto que esta mujer había tocado quedara inmundo, según las leyes ceremoniales, las leyes mosaicas. Tampoco le importó que a ojos de sus compatriotas, pues, se haya contaminado, ¿verdad? Por el toque de esta mujer. Aquí nosotros vemos que Jesús le dice: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y dice también que la mujer fue salva desde aquella hora. Jesús no la regañó, Jesús la bendijo y la perdonó. La salvación llegó a esta mujer. Y esto para nosotros debe ser algo que Jesús, si sabemos que es imparcial, debemos de reconocer y debemos de saber que Él está al alcance de nosotros. Si lo buscamos con fe, debemos acercarnos a Jesús confiadamente, como lo hizo esta mujer. Ella sabía las consecuencias y conocía las leyes ceremoniales. Sin embargo, ella se acercó con confianza. En su mente estaba diciendo: si me acerco a Él, seré salva. Si tan solo puedo tocar su manto, voy a ser salva. Ella sabía que Jesús no la iba a rechazar. Se acercó con esa confianza, se abrió paso entre la multitud y lo hizo. Fue valiente, al igual que Jairo. Yo te invito también a ti que estás escuchando esto a que pongas también tu fe en Jesús. Él no nos va a rechazar, Él no te va a rechazar, Él no me va a rechazar a mí. Nosotros necesitamos acercarnos con fe a Jesús, como lo hicieron hasta ahorita estos dos personajes, porque Él es Dios, y Él es Dios perdonador y misericordioso. Él no nos va a defraudar si nos acercamos. Él va a limpiar nuestra impureza, Él nos va a limpiar de nuestras culpas, Él nos va a limpiar de nuestro pecado. Lo mismo que hizo con estos personajes. En Mateo 9, lo acabamos de leer la clase pasada, en el verso 13, la segunda parte, nos dice: porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús quiere compartir su gloria y su vida eterna con nosotros. Él no tiene necesidad, no tenía necesidad de humillarse y tomar un cuerpo humano. Sin embargo, lo hizo por amor y porque Él quiere compartirnos por la eternidad un poquito de lo que es Él, ¿verdad? De su gloria, de estar en su presencia, de la paz que es estar con Él. El pecado, sin embargo, nos aleja. Si estás ahorita, has defraudado a Dios y sabes que has hecho cosas que sabes que no le agradaron a Dios, acércate a Jesús confiadamente y confiesa tu pecado y busca su rostro, porque todavía estamos a tiempo. Va a haber un tiempo en la historia que ya no va a ser tan sencillo, ¿verdad?, de llegar a Jesús. Hoy solo tenemos que tener fe y valentía y acercarnos a Él. Bueno, no me quiero adelantar un poquito a los planes que Dios tiene para juzgar al resto de la humanidad, de esa humanidad que no se quiere comprometer con Él. Ahorita lo importante es destacar la fe de la mujer, la fe de Jairo y estos atributos de Jesús. Vamos a seguir con la lectura, hermanos. Dice también, continúa la lectura en el verso 23 y 26, dice que al entrar Jesús en la casa del principal, viendo que tocaban flautas y la gente hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. En primer lugar, vemos que cuando llega Jesús a la casa de Jairo, había un gran alboroto, estaban tocando flautas y había gente que hacía gran alboroto. A diferencia de nuestra cultura de hoy en día, hoy cuando vamos a un funeral, pues la gente ni quiere hablar en voz alta, murmura, guarda silencio, no hay música, y si hay música es música de consolación, ¿verdad? Pero en aquella época, en la época de Cristo, era costumbre que se hiciera gran alboroto, y entre más famoso o más importante fuera la persona, más alboroto y más
más tenía que haber. Ahora, no era música, lo que se oye ahí dice que tocaban flautas, pero eran flautas produciendo sonidos chillantes, sonidos de agonía, no eran melodías. Y las personas que hacían el alboroto, había un grupo de mujeres que se contrataban y se rentaban, se llamaban plañideras, que estas mujeres se encargaban de llorar y de gritar y de hacer unos panchotes, porque esa era la costumbre, o sea, era la costumbre lamentarse en voz alta, gritar y sonidos disonantes. Había quienes se rasgaban las vestiduras también, ¿verdad? Para demostrar su humillación y su dolor. Sin embargo, Jesús les dice, apartaos porque la niña no está muerta, sino duerme. Bueno, aquí vemos, en primer lugar, que las personas se indignan porque se burlaron de él. Se indignan y se indignan y se burlan de Jesús por dos motivos. En primer lugar, porque estaba Jesús dando una orden que era en contra de las costumbres de ese tiempo. Y dos, cuando les dice que la niña que no estaba muerta, sino que estaba dormida, y se burlan de Jesús, desprecian a Jesús, las palabras de Jesús, y se burlan de sus palabras, porque, en primer lugar, no era gente que estuviera haciendo alboroto por un dolor auténtico. Si tú realmente estás pasando por un sufrimiento complejo, como los gritos se suponía que era, pues de repente te vas a estar burlando de alguien, ¿verdad? En todo caso, pues te pones furioso, pero no de burlas. Entonces su dolor no era auténtico. Para eso las habían contratado a los flautistas y a estas mujeres, las plañideras. Pero también vemos una tremenda carencia de fe en estas personas. Por eso el punto número 1 de lo destacable de este pasaje es la falta de fe en este grupo de personas. La lectura continúa, dice que Jesús sabía que la niña no estaba muerta. Bueno, sabía que estaba muerta, pero no dijo que estaba muerta, sino dijo de manera no literal, sino simbólica, que duerme, sino duerme. Para Jesús, la muerte de los santos es temporal. Jesús sabía que la muerte de esta niña era temporal. Jesús la iba a resucitar, por eso dijo, no está muerta, duerme. Todas las personas que mueren con esa esperanza y con esa fe en Cristo, no están muertos, para Dios están dormidos, pero no su alma, no su espíritu, su cuerpo, porque su espíritu está en la presencia de Dios. Su cuerpo es el que descansa, por decirlo de alguna manera, en el panteón, o a lo mejor lo incineraron, ¿verdad? Pero nosotros esperamos si llega la muerte a nosotros, que Dios va a volvernos a vestir de un cuerpo. Esa es la resurrección de los muertos. No como algunas sectas dicen que las personas cuando mueren están como en un estado inconsciente. Para nada. Están conscientes y están en la presencia de Dios. Claro, descarnadas, ya no tienen cuerpo. Son espíritu. Pero tienen memorias, tienen recuerdos y bueno, en teología vamos a estar revisando esa parte para no desviarme. El Evangelio de Marcos nos da un poquito más detalles de este evento. Dice Marcos que Jesús solamente permitió que llegaran a donde estaba, a la recámara donde yacía muerto el cuerpo de la niña de 12 años, la hija de Jairo. Solo le permitió entrar a Pedro, a Juan y a Jacobo y los padres de la niña. Nadie más entró a esa habitación. Y cuando Jesús la toma de la mano, también le dice Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Lucas, el evangelista Lucas, también nos da un poquito más de información. Nos dice que en el momento que Jesús le da esta instrucción a la niña, dice que su espíritu vuelve a su cuerpo e inmediatamente se levantó. Su espíritu volvió y la niña se levantó. Efectivamente, como si hubiera estado dormida. Gloria a Dios, ¿verdad? ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? Porque tenemos un Jesús poderoso. Eso es otra cosa destacable. El Hijo del Hombre
como, como también es otro título de Jesús, otro título mesiánico, acababa de demostrar que el poder que tenía sobre la muerte, sobre el todo enemigo de nosotros, de la humanidad, sobre las enfermedades, las discapacidades, sobre Satanás, sobre los demonios, pero también sobre la muerte. Bueno, si Cristo vive en tu corazón, en mi corazón, entonces ya no tenemos motivo para espantarnos. Si nos hacen un diagnóstico de que estamos enfermos, que nos dio cáncer, que tenemos el hígado cirrótico, que bla, 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 o tenemos un accidente y quedamos con una discapacidad, o hacen ruidos en la noche y se abre la puerta del closet, los demonios, no podemos tener miedo. Si Jesús vive en nosotros, si Cristo vive en nuestro corazón, Él nos protege. Y Él tiene poder sobre todas estas cosas. Como dijo el salmista, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Amén. Jesús, fíjense que es algo también curioso, pero leía con un comentarista, Jesús nunca predicó en un funeral. Es más, Jesús destruyó a todos los funerales al que lo invitaron. ¿Por qué? Porque regresaba a la vida a la persona que había fallecido y convertía el llanto en gozo. Ese es el Dios al que adoramos. Para esto fue escrito, para que nosotros nos demos cuenta que Jesús es Dios. Jesús es hombre, pero también es Dios. Jesús también está escrito en Juan 5, versos 28 y 29, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Los creyentes de veras podemos sufrir de muchas maneras, de maneras que no nos esperamos, un accidente, una discapacidad, una enfermedad, la tragedia que me digas, se murió mi hijo, se murió mi papá, se murió mi esposa, se murió, miren, la tragedia que sea. Jesús no nos ha prometido que nos va a dar una explicación de todo lo que nos pasa a nosotros los creyentes, pero Él sí nos provee de una seguridad maravillosa. Dijo Jesús, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y eso también me recuerda cuando le pregunta a sus discípulos que están cruzando el mar, que ya lo leímos, ¿verdad? Y lo comentamos, que está cruzando el mar de Galilea, y se arma la tormenta, y está que se hunde la barca. Jesús no despertaba, estaba cansadísimo, pero todos estaban espantados, y Jesús les dijo, bueno, ¿y por qué están espantados? Y todos así, pues, ¿cómo que por qué, Señor? Nos hundimos y nos vamos a ahogar. Pues ni aún la muerte nos puede separar de Dios. Esa es la fe y la esperanza que debe de estar en ti y en mí. Y esa es la fe que debe prevalecer en nosotros. Nosotros, en resumen, vemos que Jesús es accesible. Jesús es el Dios hombre. Y hoy en día nos sigue ofreciendo exactamente igual lo que les ofreció a aquellas personas, nos ofrece a nosotros, que Jesús está accesible para nosotros, que Jesús está disponible para nosotros, que Jesús no nos va a juzgar, Él es imparcial, y que Jesús tiene poder, Jesús es poderoso. Jesús sigue teniendo compasión por nosotros. El libro de Hebreos nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino a uno que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Él es Jesús. Él es el Jesús que predicamos. Los creyentes podemos sufrir de diversas maneras, un divorcio, lo que sea, de maneras, pero Jesús va a estar siempre con nosotros. Amén. Bueno, continuamos la lectura. Ya me está presionando el tiempo. Si me regalan 5 minutitos más de su tiempo, yo creo que podemos lograr el objetivo. La lectura continúa y nos dice que pasando de allí le siguieron 2 ciegos. Y este es un pasaje hermoso. Van a ver cuánto aprendizaje vamos a tener de esto. Dice que cuando pasando de allí
después de resucitar a la hija de Jairo, le siguieron 2 ciegos dando voces, diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Clamaban fuerte. ¿Por qué clamaban fuerte? Pues porque eran ciegos. No veían a qué distancia estaba Jesús. Escuchaban a la multitud, sabían que estaba por ahí cerca, pero clamaban a él. Pero fíjense que es curioso, porque en este breve relato nosotros vamos a ver una gran cantidad de verdades acerca de cualidades hermosas que tenían estos 2 hombres. En primer lugar, vamos a ver cualidades de su condición, que ya vimos que era de ceguera. Su clamor, su confrontación, su conversión, y luego al final, pues de ahí una terquedad, ¿no? Sobre un mandado que Jesús les hizo. Bueno, vamos a empezar. La ceguera más o menos era algo frecuente en la época de Cristo, porque se debía a muchísimas causas: la guerra, la arena en el desierto, enfermedades que a lo mejor tenían las mujeres, ¿verdad? Y cuando nacía el bebé se contagiaban enfermedades de transmisión sexual, como por ejemplo la gonorrea y muchas enfermedades de transmisión sexual. Se transmite, se infectan los bebés cuando pasan por el conducto vaginal al momento de su nacimiento, y eso provoca consecuencias hacia estos bebés que cuando crecen pues tienen estos defectos. También la desnutrición, etcétera, problemas que hoy en día todavía se encuentran en países de tercer mundo o países muy liberales, como lo que está sucediendo ya en Europa, ¿verdad? Y en Asia, en la India, también en América Latina, en todos los lugares donde hay una gran escasez de personas de fe. Bueno, dice que la escritura que le siguieron dando a voces, diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Cuando le gritaron hijo de David, este título hijo de David, si nosotros recordamos las profecías del Antiguo Testamento, era una profecía que Dios le había dado a David a través del profeta Natán. En 2 de Samuel, versos 7 al 14 y el 16, dice la escritura: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y dice el verso 16: y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Bueno, ellos sabían quién era Jesús. Joel, en el capítulo 2, verso 3, el profeta Joel también dijo: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Por eso estos hombres clamaban, sabían quién era Jesús, nada más de escucharlo, porque no lo habían visto, eran ciegos, pero sabían, y Dios les reveló que él era el Mesías del Antiguo Testamento. Estos hombres conocían estas profecías y seguramente muchas otras más que pues cuestiones de tiempo no vamos a abrir, pero él sabían quién era Jesús. Tenían una noción correcta acerca de la persona de Cristo, por eso clamaban. Y dice la escritura: y llegando a casa vinieron a él los ciegos. Fíjense, o sea, desde que salió de la casa de Jairo hasta que llegaron a la casa, ¿verdad?, estuvieron clamando todo el tiempo a Jesús. Esto también prueba su carácter, ¿verdad?, su determinación y su persistencia para no rendirse, para estar buscando la misericordia de Dios. Sabían que era Dios, Jesús, que era el Mesías, y seguramente Jesús, con haberlos dejado caminar tanta distancia, siguiéndolo a él, y también que lo seguían las multitudes, Jesús todavía se voltea y les dice: ¿creéis que puedo hacer esto? Fíjense cómo Jesús estaba probando la fe de ellos.
Jesús estaba haciendo una pregunta, casi podríamos calificarla como de cruel. ¿De veras creen que puede hacer esto? Acaba de resucitar a una niña, acaba de hacer milagros, su fama se estaba ya se estaba conociendo por todos lados. Pero Jesús les hace la pregunta en voz alta porque y ellos dijeron que sí. ¿Por qué? Bueno, si estos hombres ya habían sido probados su fe y su persistencia, ¿verdad? Era necesario probablemente que lo confesaran públicamente. Es como cuando hacemos los bautismos en agua, los bautizos en agua, que las personas reconocen públicamente su fe como testimonio para todas las personas que están oyendo que ellos en algún punto de su vida ya recibieron a Cristo y lo están haciendo público. Bueno, el apóstol Pablo en Romanos 10, verso 9 nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, entonces serás salvo. La confesión es importante, hacerlo de labios, no solamente creer en nuestro corazón, sino confesarlo. Y es lo que Jesús quería que hicieran estos dos hombres, porque Jesús no era cruel, ¿verdad? Entonces, dice la Escritura que les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe se ha hecho, y los ojos de ellos fueron abiertas. Con su fe, con su confesión, es seguro pensar que no solamente sus ojos físicos, sino también sus ojos espirituales fueron abiertos. Y ellos no solamente alcanzaron la sanidad física, sino también la salvación espiritual. Entonces hay mucho que aprender. Y luego Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mira que nadie lo sepa. Pero salidos ellos de ahí, divulgaron la fama por él por toda aquella tierra. Bueno, ellos se equivocaron. La instrucción de Jesús nos dice aquí fue rigurosa, no le digan a nadie. Pero ¿por qué no quería Jesús que supieran si Jesús había estado haciendo milagros? La resurrección de la hija de Jairo lo hizo público y todos los milagros que había hecho habían sido públicos. ¿Por qué no quería? Esa es la pregunta, ¿no? Entonces aquí probablemente la respuesta sería porque ellos sabían perfectamente quién era Jesús y los demás no. Jesús era el Mesías. Y a lo mejor Jesús quería que esa noticia todavía no llegara y terminara de encender los ánimos de los fariseos, porque si vemos nosotros y conocemos cómo termina el ministerio de Jesús, pues fue porque precisamente los fariseos no pudieron soportar que él se dijera que era hijo de Dios, haciéndose igual a Dios. Y aquí ellos decían, bueno, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el Dios viviente, el Hijo de la promesa, descendiente de la mujer, de Génesis 3:15. Entonces Jesús le dijo, no lo digan a nadie, porque sabían perfectamente quién era Jesús, mientras que los demás todavía no les terminaba de caer el 20. Bueno, seguimos avanzando en la lectura. Dice que mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Ahora viene el tercer milagro. Y echando fuera el demonio, el mudo habló. Bueno, en primer lugar vemos que mientras salían ellos, he aquí le trajeron el mudo. Otra traducción, por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente, nos dice que mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. ¿Quién es? Se puede entender, o se pudiera contender que fueron estos dos ciegos que una vez que recibieron la vista, ven y se topan con este personaje que estaba mudo a causa de una posesión demoníaca y regresan con Jesús, con esta persona. Jesús, también él necesita de tu ayuda. Fíjense qué maravilloso. Y echado fuera el demonio, el mudo habló. No se nos dice más. No se nos dice qué hizo Jesús para echar fuera el demonio, qué reacción tuvo, simplemente qué reacción tuvo la persona cuando pudo hablar o recuperar el habla. Pero sí nos dice que la gente se maravilló, que nunca se había visto cosa semejante en toda la nación de Israel. Pero los fariseos decían, por príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Fíjense qué equivocados, ¿verdad? Qué gente tan terrible. Aquí la cuestión no es tanto, y ya para finalizar y cerrar, no se me desesperen, pero aquí yo creo que lo que podemos analizar y resaltar es la analogía del patrón que siguen los que son salvos por medio de Jesucristo. En primer lugar, la ceguera física de los dos ciegos
puede representar la ceguera espiritual de todos los hombres, porque ese es el patrón que siguen todas las personas que pasan de muerte a vida a través de la fe en Cristo Jesús, cuando reciben a Cristo en su corazón. Están ciegos espiritualmente y cuando llegan a Cristo sus ojos son abiertos y pueden entender las Escrituras como lo estamos haciendo nosotros. El segundo paso es que los ciegos reconocen y confiesan a Jesús, pero de la manera correcta, como el Mesías, como el Dios hombre, el niño que nació y que llevó en él todos nuestros pecados. Él tiene una perspectiva correcta y un conocimiento correcto acerca de la persona de Jesús. Paso número 3. Ellos llegaron buscando la misericordia de Dios. Es gente humilde. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres de espíritu, los humildes. Ellos llegaron igual que Jairo, igual que la mujer de flujo de sangre, con la actitud correcta delante de Jesús. Los ciegos tuvieron fe en Jesús para hallar sanidad. Cualquiera que se acerque a Jesús con fe, halla la salvación. Ellos encontraron la salvación en Jesús. Luego desobedecieron a Jesús. Aquí lo único que nos dice es que todos los recién convertidos, es normal, es común, que como bebés espirituales, a veces no tengan el discernimiento ejercitado, ¿verdad? Y pongan su propio juicio por encima de lo que Dios dice en su palabra. Sea como sea, ellos, el punto número 6, ellos fueron útiles al ministerio de Jesús. Ellos fueron útiles a la obra para la cual vino Jesucristo. Él vino a salvar a los necesitados. Ellos encontraron un necesitado y lo trajeron a Jesús. La pregunta que nos hace reflexionar a ti y a mí es lo siguiente. Si tú te consideras cristiano, si tú consideras que eres salvo, ¿cuánto tiempo tiene que no traes a alguien nuevo a la fe? ¿Hace cuánto tiempo? Porque ellos corrieron y al primero que se encontraron regresaron a Jesús recién convertidos. Y tú que tienes más tiempo en la fe, ¿a cuántas personas le has predicado de Jesús? Ese es un punto de reflexión, ese es un punto que nos tenemos que llevar. Tenemos que tener un compromiso como lo hicieron estos dos ciegos, ¿verdad? Que fueron sanados de su ceguera física, pero también de su ceguera espiritual. Traigamos a gente al ministerio, a Cristo. Compartirle las ligas, los estudios que hay en la iglesia es algo bueno, porque lo único que tienes que hacer es acercarlos, ¿verdad? Todos somos un cuerpo, nadie es más importante. Dios ha puesto en mi corazón el abrir un estudio con la autorización de nuestros pastores, incluyendo el doctor Armando Alducin, y ahora la obligación que tenemos todos es compartir los estudios, que la gente conozca como conocieron a Jesús estos dos ciegos, de manera correcta, que no sea el Dios de la imaginación de nadie. Bueno, hasta aquí, mis hermanos, les agradezco mucho a todos por su atención, pero me gustaría, antes de despedirnos, hacer una oración, y después, los que se gusten quedar, que tengan algún comentario, lo hacemos. Los que no, ya se podrían retirar. Cierra tus ojos, vamos a orar y vamos a decirle: Señor, te damos gracias, Padre Santo, por este estudio, por tu palabra. Gracias porque podemos profundizar tan solo un poquito, Señor. Podríamos hablar mucho más y frenarnos mucho más en cada uno de los versículos que hemos leído, pero también, Señor, sabemos que tu palabra no regresa vacía. Yo te pido, Señor, por cada una de las personas que escucharon este estudio, que lo están escuchando, a lo mejor en una grabación. Oro, Señor, para que sus ojos espirituales sean abiertos. Oro, Señor, para que tú los salves. Oro para que ellos puedan comprender que la existencia va mucho más allá de nacer, crecer, reproducirse y morir. Que tú nos creaste para vivir eternamente contigo, no para estar trabajando todo el tiempo, sino eso es para estar contigo, Señor, para disfrutar de tu presencia, sí, no estar en ociosidad, pero trabajando en lo tuyo, Señor, gozándonos contigo, Señor. Padre Santo, bendice a cada familia aquí representada, y que todos ellos, al igual que los ciegos, puedan traer, Señor, gente que no te conoce, que están enfermos de esta enfermedad que se llama pecado,
y que tu palabra se siga extendiendo y que siga alcanzando a todas las personas, Señor. Gracias porque eres el Dios soberano. Te amamos y te honramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.